Pocas veces he repetido una palabra. Sin embargo, esta semana el Espíritu Santo me dijo, quiero que vuelvas a hablar de esto. Vamos a hablar un poco, un tema que se habla la verdad poco en la iglesia. Y lo que vamos a tocar hoy, a la verdad, yo no he visto nadie que lo haya hablado. Yo estoy buscando por internet sobre el tema y es muy generalizado, pero hoy vamos a profundizar y yo espero que nos dé el tiempo para hacer esto. Y de verdad oro para que Dios nos extienda el tiempo y podamos recibir todo lo que necesitamos en este día. El título, El Puente de los Suspiros. Parece algo un poco romántico, ¿verdad? Por lo general cuando decimos, el Puente de los Suspiros, nos imaginamos un puente en Venecia, por allá, donde la gente se enamora y todo el asunto, ¿verdad? Pero la realidad es totalmente diferente, no es algo bonito, es algo más bien triste, es algo más bien casi tenebroso cuando hablamos acerca del Puente de los Suspiros. Le voy a contar un poquito la historia. Esto es en Colombia. No es ese puente, ahorita vamos a ver el puente real. En 1862, bájame un poquito el teclado. En 1862 se construye el primer puente colgante de Colombia. Y creo que lo tenemos ahí en la segunda diapositiva. Ese es. Un puente de 120 metros de largo, ubicado sobre el río Bogotá. Unía al municipio de Tocaima y Agua de Dios. Este nombre es importante para lo que vamos a ver. El puente unía Tocaima y Agua de Dios, ahí en Colombia. Agua de Dios era un municipio tranquilo. La persona que pasa a ese lugar, a Agua de Dios, ahí cruzando ese puente, la persona que pasa pensaría que el lugar es muy alegre, porque las casas que están al otro lado del río son casas muy pintorescas, se ve como un lugar alegre, pero la realidad es totalmente lo contrario. El que pasa a ese lugar y conoce, puede sentir en el aire una atmósfera pesada, una atmósfera de tristeza. Agua de Dios, le pusieron ese nombre porque decían que el río que corría ahí en el municipio era un río que sanaba. Decían que las aguas de ese río sanaban a las personas, por eso le pusieron Agua de Dios al municipio. Cruzando el puente se encontraba este municipio, donde se encontraba el Lazareto. Ya les voy a explicar un poquito qué es eso. Los que saben qué es un lazareto ya van conociendo de qué trata esto. Hubieron 3 lazaretos en Colombia y el que estaba cruzando el Puente de los Suspiros fuera uno de ellos. Y fue un lugar modelo, pero no para nada bonito, sino que fue lugar modelo para los centros de reclutamiento o los campos de concentración nazi. ¿Recuerdan los campos de concentración? Que eran lugares casi que un pueblo grande cercado con alambre de púas hasta arriba y guardas que cuidaban, y todo aquel que salía moría, simplemente lo mataban. El Lazareto era algo muy parecido. De hecho, hubo generales nazi, que vinieron a este lugar, a este preciso lugar, a copiar eso, para hacer ellos los campos de concentración. Entonces era un lugar que no era bonito, un lugar totalmente cercado. Tenían 40 guardas armados en ese lugar, que obviamente impedían que cualquiera que entrara saliera. Lo tenebroso de toda la historia es que este lugar no era para asesinos, tampoco era para ladrones. Este lugar era para gente enferma. ¿Enferma de qué? De la enfermedad de Hansen. Ahorita algunos ya lo saben, ahorita le vamos a revelar a los otros qué es eso. Bájame más el teclado, porfa, es que estoy un poquito mal de la voz. En el puente
los familiares le daban la última despedida a sus hermanos, tíos, abuelos, a todos los que iban al otro lado del río. Porque una vez que la persona cruzaba el río, era como la sentencia de muerte. Nunca más se volvería a ver a esa persona. Sabían ellos que los que cruzaban el río ya estaban condenados a muerte. Por eso el nombre del puente, el puente de los suspiros. Porque cuando el enfermo pasaba por ese puente, volvía a ver atrás y daba el último suspiro. Se despedía de su familia para siempre. Nunca más la persona que entraba ahí volvía a ver el mundo. Esto fue un lugar de mucho dolor por la ignorancia que había en las personas. La enfermedad de Hansen, decían, era una enfermedad sumamente contagiosa y no había manera de cómo curarla. Entonces, aquellas personas estaban excluidas. Primeramente, dejaban que las personas entraran a voluntad, porque ciertamente había médicos, que tampoco era algo bonito aquello, pero las personas entraban por su propia voluntad. Pero resulta que en 1890 el gobierno de Colombia lanza una ley donde obligan a todo enfermo de Hansen que vaya al lugar que estaba al otro lado del puente de los suspiros. Era obligado. Entonces ahora los familiares le decían a la policía: en mi casa hay alguien que tiene esta enfermedad. La policía llegaba y se lo llevaba y lo metían en ese lugar para nunca más verlos. En ese lugar donde se supone que era un tipo hospital, según dicen los historiadores, había los tratos más crueles, porque en el desespero de encontrar una cura, dicen que a estas personas se les hacían llagas y dicen que les quemaban las llagas. Otros dicen que los electrocutaban para buscar alguna cura. Era un lugar de tormento. Era tanto así, tan excluido estaba este lugar al otro lado del río, que nunca había visitas. Fue tanto que crearon su propia moneda. Oído, lástima, no tengo la imagen, olvidé poner la imagen, se la puede buscar en internet. Pero ellos crearon su propia moneda, porque decían que si usted tocaba esa moneda estaba infectada. Entonces el dinero de ahí era ahí, y el del mundo era aparte. Era tanto así que cuando las personas que se encontraban en el lugar tenían hijos, hacían cada cierto tiempo requisas. Entonces venían y les arrebataban a los hijos de las manos y se los entregaban a padres adoptivos, sin poder reclamar, sin poder decir nada. Simplemente si tenía el hijo se lo quitaban. Era tanto que las personas que vivían en ese lugar crearon una especie de canastas, y cuando venía la requisa ponían a los hijos en la canasta y los subían a los árboles, a lo más alto, a la copa más alta del árbol, para que cuando hicieran la requisa no encontraran los niños. Mira lo tremendo de esto. La gente moría. Era un lugar deprimente. Era un lugar totalmente separado del mundo. Habían 3 en Colombia. Ahorita este es el único lugar que queda. Está como un museo. La enfermedad de Hansen es lo que nosotros conocemos como lepra. ¿Estamos acá en la iglesia? Era tan terrible para ellos. La persona moría. Y hoy vamos a ver un poquito, y tal vez cuidado con los niños, porque vamos a pasar unas imágenes que no son muy bonitas, pero que el Espíritu de Dios ha puesto en nuestro corazón el pasarlas. Y es porque muchas veces no entendemos qué es esto. La lepra en la Biblia siempre simboliza algo, y es el pecado. ¿Me está siguiendo? Pero a veces nosotros no tenemos una idea de qué es el pecado, como no tenemos una idea de qué fue la lepra. Porque cuando lo leemos en la Biblia, entendemos cómo tenía que andar el leproso. El leproso, bíblicamente, tenía que despeinar su pelo, oído.
tenía que despeinar su pelo, ponerse ropas rotas, rasgadas, cubrir un poco su rostro, ir gritando por la calle: inmundo, inmundo. ¿Lo recuerda? Les ponían una campana muchas veces y gritaban: inmundo, inmundo. Y esa persona estaba totalmente excluida de la sociedad, porque la lepra lo hacía inmundo para cualquier cosa. Una persona leprosa era una persona que ya estaba casi que condenada a muerte. Entonces el asunto es muy duro, no solo en tiempos antiguos, sino en tiempos más modernos. Aún hoy en día hay gente con lepra. A veces las personas creen que eso ya no existe. No, sí existe. Incluso en el país, acá en Costa Rica, hay gente con lepra, o ha habido gente con lepra. En Brasil es un lugar donde hay mucha lepra, y la lepra siempre está asociada con la pobreza, siempre, con la ignorancia y la pobreza. Y hoy vamos a ver un poco de eso, y vamos a ver entonces qué es la lepra. Primero quiero que vayamos a Levítico capítulo 13, versículo 45. Dice así: bueno, lo tenemos ahí en pantalla también. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará, mira, vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro. Y mira qué dice, esto es importante: y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Eso es tremendo. ¿Cómo comienza la lepra? La lepra comienza con una pequeña mancha en el cuerpo. Vamos a ver si lo tenemos ahí. La primera, después de la del puente. La persona con lepra quedaba excluida totalmente de la sociedad. Perdón, ¿lo tenemos? Sí. Ok. Quiero que lo vayamos viendo esto. Vamos página por página. Sí. Vamos a ver cómo es que ataca la lepra, cómo trabaja la lepra. Por eso también pedimos ahí discreción entre los que vamos a ver esto. Ven, no sé si se ve bien ahí. Ok, perfecto. Esa es una pequeña mancha en la piel. Así comienza la lepra. Es una mancha en donde la persona pierde sensibilidad. Por eso se confunde mucho con mucho tipo de enfermedades, porque comienza como algo muy sencillo, simplemente que no siente la persona, ¿verdad? Entonces, esto es lo que comienza a suceder con nosotros cuando nosotros comenzamos a tocar el pecado. ¿Por qué? Una mentirilla blanca, un pequeño chisme, un momento de ver algo que yo sé que está mal, pero no es nada. ¿Me doy a entender ahí? Es algo muy pequeño. Así comienza la lepra. La lepra está sumamente relacionada con el pecado. Por eso es interesante que nosotros veamos esto. Pero ¿oigo algo? ¿Soy yo? ¿O es acá? Entonces, nosotros tenemos que ver que todo pecado, cualquiera, comienza por algo muy pequeño. El dejarse en Facebook, el ver una imagen por un rato, eso es una pequeña mancha. Que de paso quiero felicitar, porque he escuchado, varias personas me han dicho: pastor, yo quité el Facebook, me hace perder el tiempo, mete cosas que no edifican, solo cochinadas se ven, y lo han quitado. Quiero felicitar a esas personas, son valientes y espero que sigan así. Pero tenemos que entender que todo empieza por una pequeña mancha. Dice en los escritos de Qumran, los escritos que hallaron en Qumran, hay un libro que habla acerca de Satanás. Y dice que lo que sucedió con Satanás fue que empezó a aparecer una mancha muy pequeña. La Biblia dice: perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti la iniquidad. Y dice ese libro que fue una pequeña mancha oscura
dentro del corazón de Satanás, que se fue haciendo más grande y más grande y más grande. Vamos al siguiente cuadro. ¿Ok? Eso es otra de las cosas que tiene la mancha o que tiene la lepra. La lepra comienza a deformar a la persona. Y yo quiero que usted me entienda. Lo que nosotros estamos viendo es cómo nos vemos nosotros en lo espiritual cuando estamos en pecado. ¿Ya? Porque la persona comienza todo su ser a deformarse. Es algo que a veces cuesta entender, pero espiritualmente esto es lo que comienza a suceder. Dice que el cuerpo se llena de manchas y empieza a tener deformaciones hasta que ya no puede ignorar la enfermedad. Ahora, hay algo tremendo de la lepra. Vamos a la siguiente. Hay algo tremendo que sucede en la lepra. Mira esa espalda. Lo que sucede es que las terminaciones nerviosas son destruidas por la lepra. Entonces usted ve eso, usted hace como qué dolor, como qué sentirá esa persona, pero lo terrible de la lepra es que eso no se siente. ¿Me está siguiendo? Y eso es lo terrible del pecado, que comienza como una pequeña mancha, pero usted no siente nada. Usted puede decir, no, me dejé ahí un poquito, pero no fue nada. Esa es la conversación interna que tenemos. A veces la gente caro habla dice, no, Dios entiende que soy ser humano, que soy hombre, que puedo caer en estas cosas, y se permiten un poquito de pecado, un poquito de mancha. Pero cuando eso va creciendo, cuando el pecado va creciendo, el pecado va destruyendo las terminaciones nerviosas de la persona. Y lo que antes era pecaminoso para ti, ahora tú ya no lo sientes. Tú ya no sientes nada. Entonces, usted ha visto una persona que estuvo en el cristianismo y cayó en pecado. Antes lo que para esa persona era totalmente pecaminoso y vergonzoso, ahora es como nada. Ahora es como todo el mundo lo hace, no hay problema, no sucede nada. ¿Por qué? Porque la lepra va destruyendo la capacidad de la persona de sentir. Y mira qué tremendo, porque Romanos 1:27 dice, vamos para allá un momento, Romanos 1:27, amén, dice así: y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, oído, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, mira acá, tremendo, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, los hizo insensibles. ¿Me sigue? Mira, todos acá hemos tocado el mundo en algún momento, ¿sí o no? Claro, todos hemos tocado el mundo en algún momento. Y cuando tú cometías ese pecado que hoy por hoy para ti es abominable, pero cuando tú lo cometías, muchas veces tú no sentías nada. No te importaba. Era lo normal. El chisme, el odio hacia una persona, eso es lo más normal en el mundo. ¿Por qué? Porque como la persona no toma en cuenta a Dios, entonces Dios lo pone a una mente reprobada, insensible. Una lepra que va creciendo y creciendo y creciendo. Y es que la lepra o el pecado nos hace insensibles a la presencia de Dios. Y esto es lo más terrible que puede haber. Porque cuando tú ya no eres sensible a la presencia de Dios, entonces nada te importa. Ya el Espíritu no sientes que te reargulla. Porque tú estás totalmente entregado al pecado en esa área. Entonces, hay otra cosa muy tremenda. Vamos a pasar a la que sigue. Hay otra cosa muy tremenda. Mira cómo se deforma la persona. Es una mano con lepra. Los dedos se comienzan a caer. Las orejas se caen. La nariz se cae. Todas las partes blandas se caen. La lepra es tan terrible que los párpados, tenemos otra ahí.
Mira, esa es nuevamente una mano con lepra. Tenemos otra. Mira esta mujer. La lepra, al subir a la cara, como come todas las terminaciones nerviosas, entonces deja insensible los párpados. Entonces la persona ya no puede cerrar sus ojos. Y eso trae ceguera. ¿Estamos acá? Ayúdame con la instrumental. Eso trae ceguera a la persona. Y todo esto viene a unirse en lo espiritual. Dice Deuteronomio 28:27. Si usted quiere, yo se lo leo. Jehová herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no puede ser curado. Oído. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Deuteronomio 28:27. Locura, ceguera y turbación de espíritu. Palparás, oído acá, palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, oído, y no habrá, ¿qué dice? ¿Quién te salve? La persona que cae en lepra es como la persona que cruza el puente de los suspiros. No hay quien salve. ¿Me sigue? Devuelve la otra. Esta última, ponla. Eso es en Costa Rica. Es una foto tomada acá. Devuélvela. Mira esa, deja esa ahí. Esta es la situación de nosotros cuando andamos en pecado. No vemos nada en lo espiritual porque quedamos ciegos. No escuchamos nada. Esto es una imagen bonita, pero hay personas que se les cae la nariz. Entonces son una calavera andante. Y ellos están ahí y no sienten dolor. Eso es la lepra. Así es como estuvimos nosotros muchos años. Y dice que no hay quien salve. Aquella persona que entraba a ese lugar donde decían que era un lugar que las aguas sanaban, entraban a ese lugar y nunca salían. No había cura en ese entonces. Ahora hay cura, ahora hay tratamiento, pero en ese entonces no había cura. Era tan cruel la lepra que si una persona se sentaba a la sombra de un árbol con lepra y se iba y llegaba otra persona y se sentaba en ese mismo lugar, esa persona quedaba manchada y marcada. La persona que tiene lepra se tiene que olvidar de la familia, se tiene que olvidar de toda su vida. Ahí mueren los sueños, mueren todo. No pueden palpar, no pueden percibir nada en el espíritu. Persona que tiene pecado, no puedes sentir la presencia, no puedes seguir los caminos de Dios. Lee la Biblia y la Biblia es un libro más. Está ciego, no tiene ojos para ver, porque el pecado carcome todo el ser de la persona. Por eso cuando alguien está en la iglesia y cae en pecado, la Biblia dice que no podía estar esa persona con el pueblo. Y no es que de la iglesia lo echan, no, la persona sola se va al mundo y no vuelve. Y ahí está en el mundo, y en el mundo está muriendo día a día. Y está el dedo del enemigo, que ese sí está bueno ahí. Y está señalando y está acusando y te está diciendo: no servís para nada, Dios no te ama, Dios tiene preferencias, en la iglesia te odian, esto, lo otro, aquello. Y aquella persona no puede ser libre. Eso es el pecado. Si nosotros vemos esta imagen es la imagen de cómo nos vemos nosotros cuando vivimos en pecado. Destruido. ¿Cómo empezó? Empezó por una pequeña mancha. Dice la Biblia que Dios viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. No es que cuando Él venga la va a limpiar.
No, por esa es la iglesia por la que Él viene. Y la mancha es muy pequeña. Pongamos nuevamente la primera imagen, la mancha. Mira, es muy pequeña. Muchos acá pueden venir con una pequeña mancha y nadie se da cuenta. Nadie lo ve. Es como haber entrado a este lugar. Usted entraba a este lugar ahí en Colombia y las casas eran alegres. Así son las personas. Usted las ve, usted ve el rostro de las personas y la gente está alegre, está contenta. Pero no podemos ver dentro el pecado que llevan. La mancha que está comenzando a carcomer todo su ser, toda su vida. Que los lleva a la muerte. La lepra lleva a muerte. El pecado lleva a muerte. Y todo comienza por una pequeña mancha. ¿Sabe? Y no es que nosotros llegamos algún día a ser tan santos, tan santos. No. Porque conforme tú vas santificándote, te das cuenta que hay otras manchas que estaban en tu cuerpo que no habías notado. Usted puede andar así por todo lado. La gente no le va a decir nada, sigue sonriendo. Pero cuando usted aparece ya, como la otra imagen, como en esta imagen, usted lo puede ver, usted lo puede percibir. Siento que mi vida espiritual no está fluyendo. Algo está pasando, ya no lloro cuando llego a la iglesia. Ya no siento su presencia como antes. Ya no anhelo estar en la congregación, no anhelo ver a mis hermanos, no anhelo un abrazo. Te estás deformando espiritualmente. Estás perdiendo tu vida. Pero es tan tremendo esto. Porque ese lugar, luego del puente de los suspiros, del otro lugar, agua de Dios se llamaba. Porque la gente pensaba que esas aguas sanaban a las personas. Pero ¿qué crees? Nunca nadie fue sano por eso. ¿Qué es agua de Dios? Agua de Dios es el lugar que nosotros buscamos cuando estamos en pecado, creyendo que nos va a sanar, creyendo que ahí nos vamos a sentir mejor. Entonces usted ve a las personas en la discoteca creyendo que ahí se van a sentir mejor. Usted ve a las personas tomando alcohol creyendo que así se van a sentir mejor. Los ve que se meten en la droga creyendo que así se van a sentir mejor. Ahí no hay sanidad. Ahí mueres. Todo tu ser muere ahí. Te caes a pedazos. Esta es la realidad del pecado. Lo que Dios puede ver espiritualmente es esto. Si Dios nos abriera los ojos, tal vez muchos tendríamos las manos así. Ahí va en ese lugar. Agua de Dios para ser sanos. Nunca fueron sanos. Pero hay uno que sí sana. Él es el que da el agua viva, que sana, salva, liberta y restaura, iglesia. Yo soy el agua viva, decía Jesús. Yo soy el agua viva. Toda esa lepra, todo ese pecado, solo se sana en la presencia de Dios. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo el profeta a Naamán? Tenía lepra. Ve y sumérgete en el agua 7 veces. Era en la presencia de Dios. ¿Para qué me voy a sumergir ahí? Decía Naamán. Ve y sumérgete ahí en las aguas y serás sano. Eso es todo, esa es toda la instrucción. Naamán en su corazón decía: soy muy importante como para meterme en esas aguas. Abán y Farfar son mejores aguas que esas. Mejor me metería yo allá y no ahí. El problema era el orgullo. 7 veces en las aguas del Espíritu. Y a la 7ª
salió limpio, la piel como la de un bebé. En los tiempos de Cristo, nadie se podía acercar a un leproso. Nadie. Incluso el leproso lo gritaba, tenía la campana y lo gritaba: ¡inmundo! ¡Inmundo! ¿Sabes qué? Así gritamos nosotros cuando estamos en pecado. En el mundo espiritual, tú vas caminando con tu pecado y los demonios lo ven, lo que está pasando dentro tuyo. Ellos pueden ver tu interior y ellos ven que tú vas gritando: ¡soy inmundo! ¡Soy inmundo! Ese es el pecado. Pero Cristo, ese fue el único hombre que bajó y abrazó al leproso, al pecador. ¿Cuánto pecado tenemos aún nosotros? ¿Cuánta mancha? No lo que se ve, porque en Naamán tú no veías nada. Era el general del ejército, estaba bien vestido, bien armado, pero debajo de su ropa estaba podrido. Eso somos nosotros. Nadie ve tu pecado. Nadie sabe lo que hiciste hoy, antes de venir acá, o lo que hiciste ayer, o lo que pasa por tu mente. Nadie lo sabe. Pero hay una mancha que está ahí, que tú la ves, y tú la tocas y tú dices: no duele. No debe ser malo porque no siento nada. Y ahí está. A veces son cosas muy pequeñas. A veces son cosas muy grandes. A veces llega el punto en que se ve a leguas tu pecado y tu maldad se comienza a ver. Antes solo tú lo veías, pero empieza a verse tu mal carácter, los gritos que pegas, las maldiciones que lanzas, el enojo, el orgullo, la altivez, tus malos pensamientos, cómo se dirige tu mirada. La gente lo ve. La mirada de lujuria, la gente lo ve. Incomodas a las personas. Los malos pensamientos comienzan a salir. Dios viene por una iglesia sin mancha. Si nosotros no vamos a las aguas, a las verdaderas aguas que sanan de esta lepra, la enfermedad no la cura nadie más, solo Él. ¿Cuántas veces en el mundo dijiste: no, yo puedo solo? Nunca pudiste, nunca lo lograste. Yo puedo curarme solo, es cualquier cosa, cuando yo quiera lo dejo. Nunca pudo dejarlo esa persona. El orgullo que tenía Naamán hacía que esa lepra permaneciera ahí. Por más dinero, por más prestigio, por más cosas que tuvieran, ahí estaba. Nunca se fue la lepra. ¿Qué necesitamos para ser sanos y libres? Primero necesitamos quebrantar la humildad, el orgullo, quebrantar ese orgullo. Así como Naamán lo hizo. Porque si usted tiene orgullo, usted me va a decir: no, yo estoy bien. Ese estás bien, ponme el de la espalda un momento. Ese que tú estás bien, vamos a ir rápido, el de la espalda. Ahí. Así es como te ve la gente. Porque la gente ve todo lo que hay en ti, pero tú dices: no, yo estoy bien. Como yo no siento nada, yo estoy bien. Eso es orgullo. Primero debemos de reconocer
que cada uno de nosotros necesita ser libre del pecado. Debemos de reconocer nuestro pecado y atacarlo. Y decirle: Señor, esto es lo que me tiene a mí así. Esto es lo que no me deja ser libre. Esta mala maña, este mal pensamiento, este odio en el corazón que no lo puedo arrancar. Debemos de reconocerlo, iglesia. Hasta la mancha más pequeña. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Vamos a orar para que tú entres en un momento de humillación y de perdón con el Espíritu Santo. Tal vez tu pecado no sea tan grande, pero una pequeña mancha bastó para que Lucifer, con toda su gloria, cayera del cielo. Solo una pequeña mancha. Por eso, si hoy tú tienes enojo contra alguien, odio contra alguien, hoy es importante que tú perdones a esa persona. Tal vez el enojo es contra ti mismo. Hoy es importante que te perdones. Hoy es importante que tú digas: hay una realidad en mi vida y estoy en este pecado y nadie lo sabe. Estoy hablando de un pecado que nadie sabe, solo tú lo sabes. Pero hoy es el día para que te sumerjas en las aguas y le pidas al Maestro que te limpie. Espíritu Santo, y venimos delante de tu presencia. Si usted quiere ponerse en pie, póngase en pie. Si usted quiere arrodillarse, arrodíllese. Pero purifiquemos el corazón este día. Tan inmundo es nuestro pecado. Es esa llaga que sigue pudriendo. Espíritu Santo, ven. Comienza a escudriñar tu corazón ahora. Comienza a escudriñar tu corazón. Hay rencor en muchos. Celos, pleitos, ira, altivez, envidia. Hay personas que aún están con pensamientos tan feos, tan feos. Y tú sabes que nadie lo ve, solo tú lo ves. Tú sabes lo que haces cuando estás solo, cuando nadie te ve, cuando no está ni tu esposa ni tus hijos alrededor. Tú sabes en lo que caes, tú sabes lo que haces. Cuando abres esas páginas en internet y tú sabes que estás mal porque aún tienes un poco de sensibilidad, pero lo sigues viendo. Si sigues en eso, la mancha va a crecer y vas a quedar insensible a él. Y vas a ver el pecado como cualquier cosa. Cristo es el único que tiene el agua que limpia. Padre, volvemos a ti, Señor, en este día. Volvemos a ti, Señor. Si usted estaba lejos, si usted estaba apartado, si en su corazón había un pecado que usted decía: es cualquier cosa, pastor. Y si Dios te ha hablado, es momento para que tú te arrepientas ahora.